A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Aquí, regresando de la pandemia, regresando del aislamiento. Como ustedes ven, no he tenido la oportunidad de estar con ustedes un poquito más de 60, 70 días. Bien, ahora tenemos el gusto de reiniciar estas charlas acerca de las disfunciones sexuales. Bueno, para comenzar el programa del día de hoy, el programa del día de hoy sobre todo va a estar enfocado a nivel de la vida sexual en la época del COVID-19, en esta época que va a ser larga. No es que ya se terminó la fase que yo le llamo aguda y estamos comenzando la fase que yo le llamo crónica. Pero esta fase crónica va a ser bastante larga, no sabemos 4, 5, 6 meses, a lo mejor un año o más. Es decir, tenemos que adaptarnos, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Pero, porque el virus vino a quedarse, ¿no es cierto? Pero en esta etapa tenemos que tener una vida sexual activa, tratando de llegar a la normalidad, lo cual es un poco difícil, pero no imposible. Y ustedes lo pueden hacer bien, conociendo ciertas normas, ciertas instrucciones que yo me voy a permitir darles a ustedes. Pero para comenzar a ver la vida sexual en la época del coronavirus, nosotros vamos a ver primero cómo estamos viviendo el COVID-19 en esta época. Bien, en primer lugar, vamos a decirles que el coronavirus vino para quedarse. No es transitorio, no es que va a durar poco tiempo, no. Este virus desgraciadamente vino a quedarse aquí entre nosotros, y para eso tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender a combatirle, y si es posible tenemos que curarnos de esta manera combatiéndole. Pero ¿cómo podemos curarnos, no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es activar nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a explicar un poco más tarde, porque la segunda parte es que tenemos que usar la vacuna específica para el tratamiento, que todavía no está lista y que posiblemente va a demorar bastante tiempo, ¿no es cierto? Para mi criterio, como yo les dije hace un rato, esta época del coronavirus tiene 2 etapas. A la gente le ha catalogado en muchas etapas, en muchos ciclos, pero para mí tiene 2 etapas. La fase aguda, que es la que estamos pasando, ¿no es cierto? Y la fase crónica, que es la que en nuestro medio, en nuestro país, en nuestra ciudad de Quito estamos comenzando recién, ¿no es cierto? La fase aguda, ¿no es cierto?, ha sido y será la más grave. Para nosotros fue muy grave y muy importante. ¿Y por qué razón? Primero, por desconocimiento de esta enfermedad. Esta enfermedad no fue conocida. El virus que desencadena esta enfermedad no fue conocido, por lo tanto fue desconocida una enfermedad
difícil de combatir, una enfermedad de presentación violenta. Vino y se instaló violentamente. No nos dio tiempo para conocerla, para estudiarla, para buscar soluciones, ¿no es cierto? Y por esta razón se presentaron muchas personas infectadas, muchas personas que estaban en problemas graves e inclusive muerte, ¿no es cierto? El virus además vino un virus agresivo, un virus fuerte, un virus que quería atacar, que vino a atacar. No vino solamente a decirnos aquí estoy, no, vino a hacernos daño definitivamente, ¿no es cierto? Y como si fuera poco, este virus vino cargado. En la enfermedad vino cargado el virus, vino en gran cantidad, ¿no es cierto? Nosotros a esto le llamamos carga viral. Es decir, vino lleno, vino muy en grandes cantidades, en cantidades astronómicas, digamos así, miles de millones de virus que nos atacaron. Es decir, una fase difícil, agresiva, ¿no es cierto? No teníamos tratamientos, y los pocos que se instauraron en otros lugares, como por ejemplo en China, fueron desconocidos para nosotros. Tuvimos pero que adoptarlos, y sin embargo no podemos decir si fue bueno, si fue malo, era lo único que teníamos, ¿no es cierto? Y desgraciadamente resultó que no fue lo mejor, ya lo vamos a explicar, ¿no es cierto? Pero tampoco nosotros estábamos preparados para recibirlo esto. No teníamos personal capacitado, no teníamos un material médico que estuvo insuficiente, y la infraestructura que teníamos fue muy pequeña, muy escasa, ¿no es cierto? No estuvo adecuada a las necesidades. Esto ocasionó muchos problemas, ¿no es cierto? Muchos enfermos que demandaban mucha atención, que demandaban un alojamiento, pero que no lo teníamos. No teníamos ni atención adecuada, peor alojamiento, y por esta razón mucha gente tuvo que sufrir penalidades graves, penurias, y tuvimos que pasar una etapa que fue difícil, fue insuficiente. Como consecuencia de esta desorganización que tuvimos al comienzo, ¿no es cierto?, por esta falta de educación y por esta mínima colaboración del pueblo y de los enfermos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las pacientes que se sentían enfermos acudieron posiblemente tardíamente, unos, y otros que sintieron algún síntoma se equivocaron y demandaban atención médica que no era necesaria. Por lo tanto, habían muchos enfermos y el pueblo también no colaboró. Y además de eso, en esta etapa, indudablemente por la falta de colaboración, por el desconocimiento, por la falta de la infraestructura, hubieron muchos fallecimientos, gente que inclusive se moría en sus casas, en las calles, en fin, desgraciadamente por esta razón, ¿no es cierto? En resumen, en esta etapa esperemos que no se reactive esta etapa, hubo confusión y hacinamiento, ¿no es cierto? Con una contaminación masiva incontrolada. En esta etapa, las medidas de prevención social para combatir esta etapa, las medidas de prevención social y los tratamientos son muy útiles, pero estuvieron aplicados insuficientemente, ¿no es cierto? Inclusive algunos pudieron ser diferentes. Por eso ya teníamos que de alguna manera superar esta etapa. Fue difícil, tuvimos que sufrir de penurias, penalidades graves, y tuvimos que pasar, ahora estamos empezando a pasar a la fase crónica. Esta fase crónica en la que vamos a vivir largo tiempo no tiene un momento definitivo, decir aquí comienza y aquí termina. No, por favor, sobre todo aquí comienza estaba difícil. Para eso nosotros teníamos que para la presentación de este momento,
teníamos que tener un punto de inicio. Y este punto de inicio se ha catalogado en otros sitios que ya lo conocieron y en el nuestro como el momento en el que se llegaba al punto máximo de contaminación. Ya, al punto máximo. En los días siguientes ya seguía declinando este punto de contaminados, es decir, la cantidad de contaminados era máxima, un día llegó a ser máxima y luego los días siguientes empezó a declinar. Este fue el punto de comienzo de la fase crónica, porque la contaminación comenzó a bajar y se tornó y se va a tornar estable. Estable si nosotros colaboramos, si nosotros seguimos con las medidas, todas las medidas que se nos han dicho para prevenir esta enfermedad, para prevenir infectarnos. Sí, ahí vamos a estar en esta fase crónica, porque puede que si nosotros no colaboramos, tengamos que regresar a la primera fase, a la fase activa, ¿no es cierto?, a la fase de contaminación. Entonces, porque nos podemos recontaminar otra vez si no guardamos las medidas estrictas de seguridad que se han dictado y que yo ya no puedo estar repitiéndoles, pero que de todas maneras sabemos que son generales y que son específicas. Las generales, en primer lugar, el aislamiento fue indispensable. En segundo lugar, el espacio social, ¿no es cierto?, la distancia social, el uso de la mascarilla, ¿no es cierto?, el uso de los guantes, que ahora están un poquito mal usados, digamos, y por esta razón es mejor no usarlos si no sabemos usarlo bien. Nosotros, los que estamos acostumbrados a usarlos frecuentemente, sobre todo los cirujanos, sabemos usar este material, pero la gente, al contrario, lo mal usaba y esto se convertía en causa de mayor problema, de mayor contaminación. En esta etapa, o para pasar a esta etapa, nosotros debemos haber alcanzado un estado de inmunidad de la gente. Y este estado de inmunidad era del 60 al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos inmunizamos, pero para inmunizarnos primero deberíamos habernos infectado. ¿Infectado para qué? Para que nuestro organismo cree las defensas, nuestro sistema inmunológico cree las defensas contra este virus, ¿no es cierto? Tengamos las defensas suficientes contra este virus. Si tenemos las defensas suficientes contra este virus, entonces alcanzamos un 60 al 75 o 75% de contaminación. Y definitivamente esto quiere decir que hay una inmunidad importante y por asociación las demás personas, ese 30% restante, se va inmunizando, se va contaminando un poquito más lentamente, un poquito más moderado, un poquito más suave, con una carga viral baja, que justamente hace que estos pacientes, que esta gente que se contamina, que nos contaminaremos en algún momento, porque todos tenemos que contaminarnos un rato y vamos a tener que aprender a vivir largamente con este virus, como hemos vivido largo tiempo con otros virus que más tarde los vamos a conversar, ¿no es cierto? En esta fase puede ya contarse, ojalá Dios lo quiera, con una vacuna. Esta vacuna ya sería un tratamiento profiláctico, un tratamiento, digamos, que es para no coger la enfermedad. Eso quiere decir profilaxis, evitar la enfermedad, ¿no es cierto? Estar preparados para no contaminarnos. En esta fase aguda, en esta fase crónica, que puede ser larga, como habíamos dicho, ojalá Dios quiera que así sea, pronto se ponga en el uso, se descubra, se hagan las experimentaciones necesarias y se ponga en uso una vacuna, que sea una vacuna estable, que sea una vacuna fija, que sea un tratamiento bueno. Desgraciadamente, ha sido bien difícil porque no se ha encontrado hasta ahora una vacuna eficaz. Pero los tratamientos que para esta fase aguda, la fase aguda que terminamos o estamos terminando
de pasar y estamos comenzando la fase crónica. En esta fase crónica nosotros ya hemos instaurado varios tratamientos, ¿no? Pero no hemos encontrado todavía el tratamiento adecuado y hay algunos tratamientos que se han instalado, ¿no es cierto? Pero tenemos que decir que parece que desgraciadamente el tratamiento instaurado inicialmente en China no fue el mejor. Y parece que el tratamiento que se aplicó en Italia ha sido mejor, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se hicieron estos protocolos. ¿Qué quiere decir protocolo? Protocolo quiere decir una serie de pasos que uno tiene que seguir, ¿no es cierto? El protocolo de tratamiento instaurado en China se basó en la sintomatología del paciente. Si el paciente tenía problemas pulmonares, pues vamos a atacarle al pulmón. Si el paciente tenía problemas hepáticos, vamos a atacarle al hígado, ¿no es cierto? Pero sobre todo al pulmón. Y este virus se atacó sobre todo al pulmón, se dedicó a contaminar, a contagiar, a dañar el pulmón. Y por esta razón se necesitaron en grandes cantidades, ¿no es cierto?, aparatos para la respiración. Pero este tratamiento que se instauró en China, que era para a nivel del problema respiratorio, al problema del sistema respiratorio, al problema a nivel del problema pulmonar, ¿no es cierto? Este tratamiento no fue suficiente, no estuvo bien sistematizado. Apenas se hicieron estudios en 3 cadáveres muertos por COVID, por el coronavirus. Pero sin embargo, este tratamiento dio sus resultados, no de los mejores, pero el tratamiento que se instauró en Italia fue un mejor tratamiento. ¿A qué se debió esto? Se debió, en primer lugar, que se hicieron más de 300 autopsias en personas que murieron con esta enfermedad. Y ahí se buscó la causa y se buscó qué es lo que hacía este virus. Y se encontró lo siguiente. En primer lugar, se encontró que este virus atacaba primordialmente al sistema vascular. ¿Cuál es el sistema vascular? El sistema vascular son las arterias, son las venas que llevan la sangre de nuestro organismo. Las arterias desde el corazón hacia los órganos y las venas desde los órganos hacia el corazón. Y acá, en este sistema más importante, yo diría, de nuestro organismo, todos son importantes, pero este es muy importante. En este sistema importante se instauró este germen y dañó el endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio? La parte interna, el recubrimiento interno de las arterias y de las venas, por donde circula la sangre, se llama endotelio. Dañó el endotelio y hizo que se produzca una coagulación intravascular. Estaba dentro del vaso, por eso se llama coagulación intravascular. Y esta coagulación intravascular no estaba en un solo sitio, estaba diseminada en todo el organismo. Y por lo tanto aquí era indispensable una medida que no se aplicó inicialmente, era indispensable tratar de evitar esta coagulación, y esto se conseguía solo con medicamentos anticoagulantes, y tratar de disolver los coágulos que ya estaban formados, los coágulos que ya estaban dentro. Esto se conseguía con medicamentos fibrinolíticos. ¿Qué quiere decir fibrinolíticos? Quiere decir que rompen la fibrina. El coágulo está formado por fibrina y los elementos de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Esto forma el coágulo, pero la fibrina es el que forma, el que junta, el que obtiene, el que detiene a estos elementos, el que engloba estos elementos. Y los fibrinolíticos son los que rompen la fibrina, rompen el coágulo y mejoran. Estos medicamentos vinieron a ser muy, muy útiles, ¿ya? Pero el virus no solo atacaba al sistema vascular, sino al sistema inmunológico. Al sistema inmunológico, inmisericordiamente, hizo una tormenta a nivel del sistema inmunológico de los individuos. ¿Y qué pasó? El sistema inmunológico, para defenderse, produjo una sustancia
inflamatoria, sustancia inflamatoria que se producía en grandes cantidades y que iba a los diferentes órganos de nuestro organismo, ¿no es cierto? Iba y sobre todo al pulmón. Y esta sustancia inflamatoria era grave definitivamente. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Nosotros teníamos que usar antiinflamatorios. Los antiinflamatorios fueron muy útiles, antiinflamatorios que inicialmente estaban contraindicados. Estuvieron contraindicados los antiinflamatorios en el primer protocolo chino, ¿no es cierto? En este protocolo, al contrario, se usan los antiinflamatorios que son de tipo esteroidal, o sea, derivados de los esteroides, y los no esteroidales, y sobre todo los no esteroidales. ¿Por qué había que usar esto? Porque la sustancia inflamatoria que se producía a nivel del sistema inmunológico era tan tremenda que era necesario bloquear este efecto de esta sustancia inflamatoria, ¿no es cierto? Ahora, como ustedes están viendo en esta lámina, pues lo que habíamos ya dicho. En segundo lugar, se encontró que este virus provocaba una tormenta grave a nivel del sistema inmunológico. Esta tormenta grave hacía que se produzca estas sustancias inflamatorias graves que se llaman citoquinas. Estas citoquinas había que atacar a estas citoquinas para cerrar estas citoquinas. Y es aquí cuando este tratamiento fue útil, ¿no es cierto? Porque atacaba a estos elementos, bloqueaba la acción de estos elementos graves que son las citoquinas. Y de esta manera los enfermos comenzaron a curarse importantemente, pero también aprovecharon las infecciones secundarias, digamos así, ¿no es cierto?, de otras bacterias, en fin, y se instauraron dentro del organismo del individuo que estaba sufriendo del problema del ataque del coronavirus. Y había que indudablemente usar los medicamentos adecuados, los antibióticos, en fin, los medicamentos que eran necesarios para combatir estas infecciones transitorias, pasajeras, que estaban aprovechándose de esta enfermedad para instalarse ellas también. Bien, esto es bastante largo, como ustedes comprenderán. Vamos a llegar hasta el tiempo es corto siempre en televisión. Espero que yo haya podido explicarles un poco claramente este asunto hasta este momento, y dejamos para la próxima semana, que tendré el gusto de volver a estar con ustedes para terminar el capítulo del COVID-19. Y cuando terminemos eso, vamos a entrar de lleno al coronavirus y la vida sexual activa. Pero es indispensable que conozcamos esto para yo poder darles las pautas y las normas de una vida sexual normal y casi normal, diría, perdónenme el término, pero sí activa durante esta fase del coronavirus, esta fase crónica que va a ser muy larga, a la cual tenemos que adaptarnos nosotros y nuestra vida sexual, hombres y mujeres. Gracias, mis queridos amigos, nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.